Saludos jóvenes ilustres, bienvenidos a una nueva sesión de su curso de Mundo Empresarial, Cultura Emprendedora. Hoy vamos a finalizar con el tema 1.3, técnicas para el desarrollo de la creatividad. Entonces, esta es una segunda parte de ese tema y con eso cerramos. Como ya les había comentado en la sesión anterior, pues dentro del tema de las técnicas para el desarrollo de la creatividad íbamos a revisar 6 de estas técnicas. La sesión pasada repasamos lo que es el pensamiento lateral, la técnica de los 6 sombreros y el foco creativo. Para esta sesión vamos a abarcar las 3 restantes: la pausa creativa, la provocación y movimiento y la aportación al azar. La pausa creativa. La pausa creativa tiene su explicación, su fundamento, la paradoja de la rutina. Porque por un lado la rutina nos es funcional, nos es útil para conocer muy bien cómo funciona una cosa, una empresa, una situación, un fenómeno, un experimento, una escuela, una organización, un país, lo que sea, ¿no? La rutina nos va a interesar porque nos va a permitir conocer pues, cada engrane, cada sistema, cada persona que está involucrada en esos procesos. Pero por otro, si solamente permanecemos en esa rutina y no la quebramos ni tantito, pues de repente vamos a dejar de ver todo y lo único que van a alcanzar a ver nuestros ojos, pues va a ser esto, ¿no? Esto que ya conocemos muy bien, pero que ya no nos permite ver más allá de esos lustres. Bueno, entonces, ante esto, la pausa creativa se define como una interrupción voluntaria del pensamiento vertical, como ya habíamos mencionado en la sesión pasada. Es un pensamiento tipo racional, analítico, lineal, lógico, que utilizamos pues muy a menudo en la vida cotidiana, ¿no? Se pausa este pensamiento para dar paso momentáneamente a un estado de relajación donde activamos el pensamiento creativo o artístico. Nosotros aquí, por la definición de Bono, le llamamos el pensamiento lateral. Y con esta pausa nos permite que nuestro cerebro piense de manera diferente, dejando fluir de manera natural las ideas. Entonces, esta es la base de la pausa creativa y esta es la definición. Vamos a ver más cosas. Una frase que puede hacer alusión a la pausa creativa es esta: se trata de abandonar nuestro hogar para volver y mirarlo como miramos tierra extraña. Es decir, de repente cuando te alejas de una situación y vuelves a ella, ya la ves con otra perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguramente pues la rutina empieza a bloquearte las ideas, empieza a bloquearte pues, pues todos los sentidos, ¿no?, que tenemos para introducir información a nuestro cerebro. Entonces, se trata de que de repente pauses una rutina, salgas y vuelvas a mirar ese mismo fenómeno, pero ya con otros lentes puestos, ¿no? Y cuando se dice abandonar, dejar o hablar de pausas, de repente muchos pensamos en una pausa de 15, 10 minutos, 5, en donde dices, pues me voy a relajar un ratito para ver si logro ver de manera distinta algo, ¿no? Por ejemplo, cuando estás estudiando para un examen, de repente llegas el momento en que te bloqueas y dices, a ver, voy a parar 20 minutos, me voy a bañar, voy a salir por el pan o algo, y seguramente en esos 20 minutos ocurre algo que ya te desbloquea, ¿no? Pero fíjense que esas pausas también pueden ser más largas. Cada uno puede tomarse una pausa creativa a través de la formación profesional. Por ejemplo, si ustedes ya trabajan o gente que trabaja, de repente puede tomarse una pausa e irse a estudiar, y en esos 2 años seguramente va a regresar a su trabajo, pero va a mirar con diferentes ojos a ese trabajo o a esa empresa, ¿no? Si es que era dueño de la misma. Los migrantes, todo el tiempo pasa con los migrantes, ¿no? Los migrantes cuando se van a Estados Unidos aprenden nuevas cosas, habilidades, aprenden a negociar, aprenden un nuevo idioma, una nueva cultura. Entonces regresan generalmente más emprendedores y además con dinero, ¿no? Entonces, pues las pausas pueden ser de 5 minutos, pero también pueden ser de 2 años, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una migración, de una preparación, de un curso, de un diplomado,
De repente las pausas se pueden tornar más largas. Pasando con la otra técnica nombrada de provocación y movimiento, aquí lo que tenemos es que se parte de algo que sucede en los seres humanos, y es que existen muchas cosas que las personas damos por sentadas y ya no las cuestionamos. Por ejemplo, es muy caro viajar en avión, es inseguro viajar en taxi después de medianoche, el tequila es una bebida para gente pobre. Imagínense, a lo mejor a ustedes ya no les suena tan incuestionable esto, ¿no? Pero antes, cuando iniciaba la industria cervecera o la industria tequilera, perdón, o en los años 50, 60 que estaba en su auge el cine nacional, pues el tequila era una bebida para gente de los estratos socioeconómicos más bajos. Los extranjeros pues no tomaban este tipo de bebidas, ¿no? O los mexicanos de mayor estatus, pues tampoco. Entonces, hay cosas que aunque a lo mejor son problemáticas y son indeseables para nosotros, pues las damos por sentadas y ya no las cuestionamos. Entonces, de aquí parte la provocación y el movimiento. Entonces, la provocación, Edward de Bono lo resume, lo abrevia, perdón, con las letras PO, PO, lo cual significa provocaciones operativas. Como decía Edward de Bono, es quien promueve, quien diseña esta técnica de generación de ideas para creativas. Y él lo que dice es que con estas provocaciones, ante un problema dado, pues tú emitas una provocación que dé pues un resultado completamente distinto a la situación que se considera problema, ¿no? La provocación consiste en eso, en emitir una oración que contravenga a la situación problemática, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los viajes en avión que decíamos que se asume que son muy caros, pues una provocación sería cualquiera debería poder viajar en avión. En el caso de los taxis que decíamos que dábamos por sentado que es inseguro viajar en taxi después de medianoche, la provocación sería los operadores de taxi deberían de ser constantemente monitoreados. O en el caso del tequila, ¿no? El tequila debería venderse en los mejores bares de París, Madrid y Londres. ¿Se dan cuenta? Todas estas son provocaciones. ¿Por qué? Porque cuestionan lo que damos por sentado, lo que vimos en la lámina anterior. Entonces, primero la provocación consiste en contravenir, en discutir, en cuestionar lo que damos por sentado. ¿El movimiento en qué consiste? Pues en encontrar las maneras para que la provocación se cumpla y se rompa el status quo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los aviones, ¿no? Pues hay empresas que han roto con ese paradigma y se les llama aerolíneas de bajo costo, ¿no? En Europa, sobre todo, son muy comunes: Ryanair, EasyJet, Vueling. En México hay apenas una, ¿no? Que está comenzando con este concepto, Viva Aerobús, un poco Volaris, pero aún no son aerolíneas tan de bajo costo como sí lo son las que les mencioné de Europa, ¿no? Ryanair, Vueling o EasyJet, ¿no? Entonces, pues han hecho estas aerolíneas para cumplir con su provocación, pues cero equipaje documentado. Los mochileros viajan con una mochila con una backpack, ¿no? No necesitan llevar documentar tanto equipaje. Entonces, vuelos ligeros es para reducir costos en los vuelos. También ahorras porque pues no necesitas tanta gente para estar documentando, subiendo maletas al avión, cuidando que se introduzcan en las bandas. La otra es el uso de aeropuertos secundarios. En París hay al menos dos aeropuertos y uno es el principal. Pues estas aerolíneas también bajan costos porque no aterrizan en el aeropuerto principal, aterrizan en los aeropuertos secundarios, donde es más barato el tiempo de despegue y el aterrizaje, ¿no? La otra, pues, es que no te ofrecen ningún servicio a bordo, o sea, no te van a dar un desayuno, no te van a dar un alimento, al contrario, ¿no? Te venden si quieres algún refrigerio.
un mismo modelo de avión, ¿para qué tener tantos modelos? Así disminuyes también el costo del mantenimiento de los ingenieros que requieres para darles mantenimiento a esos aviones, ¿no? Y también disminuir el tiempo de vuelo en otro, un vuelo y otro, ¿no? En aeropuertos más concurridos, pues los aviones tienen que estar parados más tiempo. Y pues un avión, para que pueda costearse, pues tiene que estar constantemente volando. Entonces son algunas de las cosas que llevaron a que se cumpla la provocación, ¿no? De que cualquiera de nosotros tendría que poder viajar en avión. ¿Qué pasó con los taxis? Pues deberían de ser los conductores constantemente monitoreados y eso. Pues hay empresas que ya han desarrollado plataformas, ¿no? En donde se tiene precisamente quiénes son los choferes, se tiene documentación de ellos, de monitorear a dónde van, si tomaron el mejor camino, si no se están desviando. Todo está controlado, ¿no? Y además los usuarios pueden emitir calificaciones sobre el servicio, ¿no? Entonces, además de que los taxistas ahora, por lo menos los que operan bajo estas plataformas, pues tienen incentivos, uno, para no cometer delitos, y la otra, pues para dar además un buen servicio, ¿no? Porque todo está en función de la calificación que emiten los usuarios, ¿no? Y el tequila, pues que decíamos que se soñaba con que el tequila llegara a los bares más importantes de las principales metrópolis de Europa. ¿Qué se hizo para que fuera posible? Uno, la denominación de origen. A lo mejor aquí en México no valoramos tantos estos esquemas de certificación. Tenemos en México como unas 19 denominaciones de origen, entre ellas pues, la del tequila es de las principales o de las más reconocidas. Pero los europeos sí lo valoran mucho, entonces fue muy importante entrar en ese esquema de denominaciones. Y la otra, pues es inventar un modo de que se ingiera el tequila y que se alinee con los gustos y preferencias de los europeos, ¿no? A ellos no les gustan las bebidas tan fuertes. A ellos toman vino que tiene un 13% de graduación, cerveza, que si bien las artesanales alemanes son fuertes, pero pues tienen eso, ¿no? 13 o menos de graduación. Entonces, pues mételes un tequila de 38 grados, 40 grados, pues para ellos es muy fuerte. Entonces, pues mételes en margarita, ¿no? En una bebida preparada, en un cóctel. Entonces, pues todo el tequila que se consume fuera de México principalmente es a través de esta bebida, la famosa margarita, ¿no? Entonces, pues vean que cosas que parecían tontas o provocaciones que parecían incumplibles, hay empresas o consorcios, industrias, pues que las han roto, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo de la aportación al azar? La aportación al azar también es una técnica creativa. Esta fue diseñada por Charles Whiting, cuyo principio se basa en que las ideas originales resultan de combinar lo conocido con lo desconocido. O sea, generalmente cuando tenemos un momento creativo es porque llega algo nuevo a nuestras vidas y lo combinamos con algo que ya conocemos. Es lo que nos dice un poco Charles Whiting, ¿no? Pero ¿cómo se operacionaliza esta técnica? Pues consiste en 5 pasos. El primero de ellos es que, pues como en la técnica anterior, partimos de un problema. Acuérdense, por ejemplo, el tequila es una bebida para gente pobre. Imagínense la industria de los años 50 del tequila, pues para ellos era un problema esto, ¿no? Que no se le viera como una bebida que podría llegar a los grandes escaparates. El segundo paso es establecer las siguientes reglas. Cualquier crítica está prohibida, es decir, cualquier idea aquí es bienvenida. Toda idea generada es bienvenida, pues lo que les dije hace rato. Se generan tantas ideas como seamos capaces de crear, no hay límite. Y la otra, el desarrollo y asociación de las ideas es lo que buscamos, ¿no? Aquí lo que se trata es de unir ideas viejas con nuevas, conocido con desconocido. El tercer paso es que seleccionemos un objeto, imagen o palabra que será el epicentro del desarrollo posterior de la técnica. Es decir, nosotros tenemos un problema, el tequila es considerado una bebida para estratos bajos, y nos pueden poner una imagen, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un vodka. ¿Preparado con qué? Con jugo de arándano, con ahí poco de hielos, en un vaso bonito de cristal, decorado, ¿no? Incluso con algunos arándanos ahí naturales. Entonces, viendo esta imagen y viendo nuestro problema,
La idea es que las personas, quienes participan en esta dinámica, expongan todas las ideas que se les vengan a la mente. Y en el quinto paso, se generen todas las conexiones que se pueden realizar en función de las ideas que surgieron mirando el objeto y nuestro problema inicial, ¿no? Entonces aquí seguramente si las personas involucradas en la industria del tequila hubieran visto una imagen como esta del vodka, el vodka es una bebida que es prácticamente alcohol, se obtiene de la papa y la papa no tiene más que glucosa y la glucosa directamente se pasa a convertir a alcohol. En cambio el tequila sí tiene un sabor característico. O sea, el tequila solito sabe, en cambio el vodka solito no sabe a nada. Por eso se le tiene que acompañar con jugo de arándano, con piña, con naranja, con jugos, ¿no? Entonces, seguramente si hubieran visto esta imagen los de la industria del tequila, dirían, pues hay que hacer algo como lo del vodka, ¿no? El vodka que se le asocia con jugos, pues al tequila, ¿con qué lo podemos asociar? Y ahí es cuando se le asocia con el limón, ¿no? Con el refresco de limón, con el jugo de limón, y se crean la margarita, ¿no? Entonces de eso se trata, de una imagen o algo que ya existe, lo que no conocemos, que no lo hemos relacionado con nuestro problema, empecemos a generar esas conexiones y lleguemos de manera grupal a una probable solución. Todos compañeros, la idea es que ahora en estas tres técnicas que vimos, sobre todo me interesa saber si en el caso de los emprendedores que ustedes están analizando, pues ellos tienen un negocio que es el principal, que es el que por lo que los conocemos a todos ellos, pero salieron en un año determinado, ¿no? Pero seguramente ellos estuvieron trabajando su idea pues muchos años atrás. Quisiera saber en ese periodo que indagaron ustedes, en ese periodo pre-éxito, pre-reconocimiento mundial, ¿qué estuvieron haciendo? O nacional o local, dependiendo del tipo de emprendedor que tienen. Si tuvieron pausas creativas, si se tiene conocimiento sobre algún ejercicio de técnica de desarrollo de creatividad que hayan realizado, si más bien fue un tema fortuito. Ya ven que en una lámina decíamos que pues muchas de las ideas creativas surgen de errores, de accidentes, del azar. Entonces yo quisiera que ya casi un poquito de manera más libre, pero que sí nos dijeran, uno, si los emprendedores estos que están analizando tuvieron un momento de pausa creativa, y en qué consistió esa pausa, migraron, estudiaron más, hicieron un posgrado, tomaron un diplomado, se tomaron unas vacaciones, en qué consistió su pausa creativa, cuál fue la consecuencia, y si hay evidencia de alguna técnica que ellos mismos hayan manifestado haber utilizado. Eso sería lo que quiero que desarrollen para esta próxima entrega de sus comentarios. Pues hasta aquí la dejamos y muchas gracias.